Bueno, el estado de emergencia eh, declarado en nuestro país con la llegada de esta enfermedad del COVID-19 no solo ha desnudado las serias falencias, la fragilidad del sistema de salud, sino además los retos pendientes que tenemos en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Se han presentado diversos casos que realmente han conmocionado un poco el sentir de la ciudadanía, que en estas circunstancias lo que espera es solidaridad y un actuar con integridad y transparencia de parte de los servidores y funcionarios públicos. Permítanme compartir con ustedes algunos de los casos emblemáticos que a partir de la experiencia recogida en Defensoría del Pueblo tuvimos ocasión de conocer y también algunos otros casos conocidos por los medios de comunicación. Uno de los casos que me gustaría compartir el día de hoy es el de las canastas familiares, que ha sido un tema bastante sonado, ¿no? Tuvimos conocimiento que la Municipalidad Distrital de Trompeteros en la región de Loreto entregó como canasta familiar, como uno de los insumos de la canasta familiar, 10 bolsas de sal, ¿no? Para ser distribuidas en las comunidades nativas de dicha región, ¿no? Lo más cuestionable de esta actitud un poco extraña de incluir 10 bolsas de sal es que las comunidades nativas de la región no consumen sal, ¿no? A ello se sumó, y este caso se volvió más dramático cuando se tomó conocimiento que fue el primer caso de contagio de esta dura, triste enfermedad en las comunidades nativas de dicha región, y ello debido a que la comitiva de la municipalidad liderada por el alcalde no utilizó ningún implemento de protección personal, y además de ello, uno de ellos era portador del COVID sin saberlo, ¿no? Otro de los casos que tenemos también es el del aprovechamiento indebido en el otorgamiento de los bonos, ¿no? Se reportaron varios casos, sobre todo en zonas muy alejadas, en las que algunos ciudadanos con conocimiento de sus derechos y algunos canales de denuncia pudieron hacer conocer lo que estaban viviendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del distrito de Guarinas, también en Loreto, se condicionaron a los pobladores que fueron beneficiados con el bono 380 de parte de algunos agentes del Banco de la Nación a la compra de productos en sus establecimientos y además al cobro de una comisión de 30 soles por el retiro, ¿no?, de este bono, algo que realmente resulta muy cuestionable en términos morales y de falta de solidaridad, puesto que un apoyo económico de 380 soles en una región tan golpeada por la pobreza como es Loreto, realmente tenía un peso, ¿no? Otro de los casos que podemos comentar es el de irregularidades en las contrataciones públicas por servicios vinculados a la emergencia nacional. Se tuvo conocimiento, por ejemplo, en Tumbes, de proveedores que no recibían el pago y se les estaba postergando el pago por los servicios funerarios que prestaron a un hospital allá en Tumbes. Con mucho temor comunicaron la situación porque tenían miedo a recibir represalias o que no se les vuelva a contratar, ¿no? Entonces solicitaron la reserva de su identidad, pero de todos modos presentaron la denuncia por esta situación. Otro de los casos que podemos comentar y que nos permiten contextualizar cómo se ha trasladado la corrupción, se ha traducido la corrupción en estos tiempos de pandemia, es el de las denuncias reportadas a nivel nacional por las compras sobrevaloradas de la PNP, y que es uno de los casos más trascendentes a nivel nacional, ¿no? El Ministerio Público tiene a su cargo más de 15 denuncias por la adquisición de equipos de protección personal y de productos de bioseguridad y limpieza que fueron sobrevalorados o en otros casos fueron adquiridos a través de empresas que no tenían experiencia en el rubro o empresas que se encontraban vinculadas a policías en actividad, ¿no? A ello se suma que muchos de esos productos no cumplirían los estándares de calidad requeridos e incluso en algunos casos no serían aptos para el uso humano, lo que realmente comprometió la salud de muchos miembros de la policía, ¿no? Todos estos casos acarrean consecuencias de diversa índole, como es el de la responsabilidad administrativa disciplinaria, la responsabilidad administrativa funcional y la responsabilidad penal. ¿Cuáles son esos alcances?
Eso será oportuno trabajar durante el curso que estaremos dictando más adelante sobre ética e integridad en la función pública y donde podremos analizar cuándo determinado comportamiento puede tener una connotación, una trascendencia en el ámbito administrativo, disciplinario, cuándo en el ámbito funcional y cuándo en el ámbito penal, ¿no? ¿Cuáles son los canales para presentar este tipo de denuncias? Como había comentado al inicio de mi presentación, el estado de emergencia nacional pues, ha puesto sobre el tapete y en el debate público cuáles son los retos que tenemos todavía como Estado peruano para reducir, para minimizar los casos de corrupción, el flagelo de la corrupción en nuestro país. Y por eso en esta oportunidad me gustaría abordar muy brevemente cuáles han sido esos esfuerzos del Estado peruano y por qué resulta importante seguir apuntalando esos esfuerzos, particularmente en este estado de pandemia, ¿no? Para ello quiero comentar dos de los instrumentos más importantes que han sido emitidos en los últimos años por el Estado peruano. El primero es el de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que fue emitido el 14 de septiembre del 2017 y que tiene tres ejes, o ha sido articulado sobre la base de tres ejes. El primer eje, el de la capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción. El segundo, relacionado a la identificación y a la gestión de riesgos. Y el tercero, vinculado a la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. A partir de la política nacional, que es la que en principio es la primera política en nuestro país, y segundo, es la que marca el derrotero de las estrategias que a nivel nacional se deben desplegar, es que fue emitido el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Este plan fue publicado el 26 de abril del 2018 y de hecho hace poco, pasado abril, se han cumplido 2 años de implementación del plan, ¿no? Este plan establece 69 acciones estratégicas en el marco de 13 objetivos de la política y conviene destacar que 50 acciones de las 69 están dirigidas a fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a la corrupción, además del desarrollo de una cultura de integridad, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece y qué es lo innovativo tanto en la política como en el plan de integridad? Es que el plan acompaña al modelo de integridad, ¿no? ¿Qué es el modelo de integridad? Es un marco estandarizado de componentes y medidas que las entidades de la administración pública de los 3 niveles de Estado deben implementar para fortalecer y promover la integridad y hacer frente a la corrupción, pero desde un enfoque preventivo, ¿no? Esa es la inspiración que trae esta política y el plan nacional actual, que tienen un énfasis muy marcado en el aspecto preventivo de los hechos de corrupción. No podemos esperar a que los hechos se cometan y trabajar en el ámbito sancionador, ¿no? Las experiencias internacionales han demostrado que trabajando con fuerza en el ámbito preventivo de los hechos de corrupción podemos tener resultados mucho más efectivos para minimizar las consecuencias perniciosas de la corrupción, ¿no? Reducir la cantidad de denuncias y de actos de corrupción, ¿no? Este modelo de integridad planteado en el Plan Nacional de Integridad, que invito a revisar a todos los seguidores de este webinar, se han desarrollado sobre la base de estándares internacionales y buenas prácticas planteadas desde la cooperación internacional, con la finalidad de mejorar la organización para la administración pública y para promover la lucha contra la corrupción. Para ello se han tomado en cuenta los referentes que nos da la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, el Banco Mundial, y particularmente ha tenido una gran influencia de los estándares internacionales que viene actualmente ofreciendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ¿no? Este modelo de integridad plantea que debe ser implementado por las oficinas de integridad. De acuerdo a la normativa vigente, las entidades de los 3 niveles del Estado deben, en algún momento, deben implementar la función de integridad para poder canalizar este modelo de integridad que trae el plan. Esa función de integridad es canalizada a través de las oficinas de integridad o sus equivalentes.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de equivalentes? Podemos hablar de unidades funcionales, que son grupos más pequeños, no tienen la dimensión de una oficina de integridad, o a grupos de trabajo, o la delegación en un servidor que haga las veces de las funciones que debe asumir una oficina de integridad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que asume esta oficina de integridad o la función de integridad en sí, ¿no? Implementar esta función y liderar el proceso de implementación del modelo de integridad, así como asegurar ese seguimiento, supervisión y monitoreo de dicho modelo. En esta oportunidad y en el contexto de la pandemia, me parece muy importante hacer un llamado a la difusión sobre la importancia y el rol que desempeñan las oficinas de integridad. Se los comento por los siguientes motivos. Algunas de estas funciones son las siguientes: apoyar en la identificación y gestión de riesgos de corrupción. En estos tiempos de pandemia resulta fundamental que las oficinas de integridad revisen, en caso cuenten ya con una matriz de gestión de riesgos, revisen esa matriz de gestión de riesgos, se aseguren de haber incluido el enfoque o haber incluido el escenario de una emergencia nacional, ¿no? Porque, como se sabe, en tiempos de emergencia nacional, la normativa sobre contrataciones públicas se flexibiliza y el ámbito de riesgos de corrupción se amplía, ¿no? Es casi equivalente a mayor flexibilidad y menos controles, mayor es el espectro de riesgos de corrupción que se pueden cometer. Y ahí la Oficina de Integridad cumple un rol vital ofreciendo un mapeo de cuáles son los riesgos de corrupción que su entidad, su sector puede enfrentar en estos tiempos de pandemia. Otra de las funciones que tiene la Oficina de Integridad es la de implementar, conducir y dirigir la estrategia institucional de integridad y lucha contra la corrupción y supervisar su cumplimiento, ¿no? Entonces, la estrategia para enfrentar los hechos de corrupción que cada sector presenta está a cargo de estas oficinas de integridad, ¿no? Supervisar el cumplimiento de la normativa de transparencia, gestión de intereses y conflictos de intereses es otra de las funciones fundamentales. En estos tiempos de pandemia, cuán importante es que las oficinas de integridad trabajen de forma articulada con el área de contrataciones, con logística, para asegurarse de que los proveedores no se encuentren incursos en situaciones de conflicto de interés o no pongan en una situación de conflicto de interés, a los funcionarios y servidores que se encuentran laborando en dicha institución, ¿no? Se ha dado el caso y muchos han tomado conocimiento, se toma conocimiento por los medios de comunicación, en situaciones en las que familiares muy cercanos no han declarado tener un vínculo de consanguinidad o de afinidad con funcionarios y se han presentado como proveedores en diversas instituciones. Eso denota muchas cosas, no solo puede ser mala fe, sino también desconocimiento de la normativa. Y por eso es tan importante conocer cuál es la normativa, es comprensiva y de algún modo difuso relacionada con el tema de integridad y lucha contra la corrupción, y que es lo que abordaremos a lo largo de los diversos módulos que hemos preparado en el curso de Ética e Integridad. Otra de las funciones de la Oficina de Integridad es la de coordinar e implementar las actividades de capacitación en ética pública, transparencia, conflicto y gestión de intereses, entre otros temas que son fundamentales y esenciales para trasladar una estrategia de lucha contra la corrupción y de integridad, ¿no? Que sea más comprensiva. Otra de las funciones es la de orientar y asesorar a los funcionarios y servidores públicos sobre las dudas, dilemas éticos, situaciones de conflictos de interés, entre otros. No solo en los tiempos de pandemia, sino en tiempos regulares, muchos funcionarios tienen buena fe y tienen la decisión, la voluntad de actuar con corrección, de acuerdo al marco legal. Pero la gestión pública suele presentar diversos dilemas para actuar con eficiencia, para ejecutar con eficiencia los recursos, pero también cumpliendo la normativa. Y allí es donde se dan muchos escenarios en los que podríamos llamar escenarios grises, en los que uno no sabe cuál debe ser el correcto actuar. Y es ahí donde las oficinas de integridad, o aquellas que hagan sus veces, entran a tallar como espacios en los cuales los funcionarios y servidores pueden recibir orientación, pueden recibir una asesoría y además tomar conocimiento del caso, porque el solo hecho que un funcionario o servidor recurra a la oficina y
señale y declare cuál es el dilema ético que viene enfrentando, de algún modo libera de irresponsabilidad, de dolo, de una mala intención de querer actuar mal, ¿no? Señala, mire, esto se está pasando, tengo este dilema en la contratación, no solo las unidades ejecutoras se enfrentan a estos dilemas en el día a día con el presupuesto, y es ahí donde las oficinas de integridad entran a tallar y deben estar a cargo de personas probas, no solo en términos éticos, técnicos, sino también manejar el tema de contrataciones a cabalidad para poder orientar y decir cuál debe ser el camino a seguir, ¿no? Para evitar que los funcionarios y servidores incurran sin quererlo en situaciones de conflicto de interés o en una gestión indebida de intereses o alguna contravención a la normativa relacionada con la integridad y lucha contra la corrupción. Una de las funciones que en esta oportunidad quiero destacar en mayor detalle, dada la relevancia de trasladar estos conocimientos en estos momentos de emergencia nacional, es la relacionada con la función que se le ha atribuido a la Oficina de Integridad, de acuerdo al marco legal del Decreto Legislativo 1327. Las oficinas de integridad tienen el deber de recibir, trasladar, realizar el seguimiento y la sistematización de las denuncias por actos de corrupción, así como también todas las solicitudes de medidas de protección al denunciante de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Esta es una función muy fundamental y poco conocida. Cuando alguien dice, ¿dónde denuncio? Suelen hacerte llegar o promocionar correos electrónicos, pero la población, la ciudadanía en general, no tiene muy identificado cuáles son las oficinas de integridad y qué rol cumplen. Las oficinas de integridad son el primer filtro por el que pasa o debe pasar una denuncia respecto a una irregularidad, un acto de corrupción producida en una entidad pública. Son ellas las que no solo cumplen con ser el primer filtro para identificar si cumple con los requisitos la denuncia presentada, sino que tiene esta función tan particular de estar a cargo de atender las solicitudes de protección al denunciante, evaluar los hechos, ¿no? Y disponer qué medidas de protección se le van a otorgar, no solo al denunciante, sino a los testigos de hechos de corrupción. También evalúan si la denuncia presentada es maliciosa y disponen también las medidas que correspondan. Más adelante veremos cuáles son los alcances y a qué le denominamos denuncia maliciosa. También, luego de esa evaluación que realizan de la denuncia, tienen el deber de trasladar esta denuncia y todos los documentos que la sustenten a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios y o al Procurador Público en caso de meritarlo. Y es la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios la encargada de hacer una evaluación preliminar e iniciar un proceso de corresponder, ¿no? Entonces, a lo largo del curso también tendremos oportunidad de tener una sesión específica sobre cuál es el rol que cumple la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios. Muchos de los casos que hemos recibido, por ejemplo, hablo a partir de la experiencia particular y que muy agradecida que tengo en Defensoría del Pueblo, muchos de los casos reportados a nivel nacional, en muchos de estos casos los denunciantes señalan tener mucho temor a presentar la denuncia, a dar a conocer su nombre y a recibir represalias. Y en tiempos de pandemia, esta situación y este temor se exacerba aún más, porque el temor es a no recibir la medida de apoyo social por haber presentado la denuncia, ¿no? Recientemente recibimos un caso reportado en la región de La Libertad, en el que personal de salud de un hospital regional solicitó a los familiares de un paciente la suma de 200 soles a cambio de suministrar oxígeno a su familiar que se encontraba hospitalizado y realizarle algunos exámenes médicos que requería. A veces el desconocimiento de lo que, o las inconsistencias en las que pueden caer estos malos funcionarios terminan delatando su mal actuar. Este pedido lo solicitaron por medio de un mensaje de WhatsApp, dejando una huella indubitable para poder presentar una denuncia. Pero de por medio estaba el gran temor de estos familiares de que el paciente internado no sea atendido como corresponda en represalia por haber presentado la denuncia, ¿no? Entonces, los tipos de emergencia
ponen en una situación muy particular a los denunciantes de hechos de corrupción, y ahí reside la importancia de fortalecer a la ciudadanía, contar con una ciudadanía activa, consciente de sus derechos, consciente del marco regulatorio que hay y que los protege, ¿no? ¿Qué medidas de protección al denunciante tenemos? Tenemos la reserva de la identidad, ¿no? Mediante el cual se le asigna un código numérico, y que puede incluso mantenerse esa reserva con posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción en el ámbito administrativo y disciplinario. Otra de las medidas es el apartamiento del denunciado del comité de contratación, donde participa el denunciante previa evaluación. Esto es en el caso de proveedores que tengan el valor de denunciar alguna irregularidad en un proceso de contratación de bienes o servicios. Asimismo, la denuncia de postores o contratistas no puede perjudicar sus posiciones en el proceso de contratación o en futuros procesos. Esta normativa protege a los postores o contratistas para que en adelante no vayan a tener algún tipo de represalia. ¿Qué tipo de medidas de protección laboral otorga el marco regulatorio actual en nuestro país para aquellos denunciantes, particularmente que son denunciantes y al mismo tiempo servidores de la institución y que tienen conocimiento de cerca, tienen acceso a información de cerca sobre aquellos actos irregulares que se puedan estar cometiendo en su entidad? En estos casos tenemos las siguientes medidas de protección laboral: el traslado temporal del denunciante o denunciado a otra unidad orgánica, sin afectar las condiciones laborales de servicio ni el nivel del puesto, la renovación de la relación contractual. Si un contrato estaba por vencer, si presentó la denuncia sobre este hecho irregular, pues se le debe ampliar el contrato, no romper el vínculo laboral. O incluso otra medida es la licencia con goce de remuneraciones o exoneración de asistir al trabajo del denunciado, ¿no? Si su presencia constituye un riesgo cierto e inminente para la determinación de hechos de corrupción. Algo muy importante en este contexto particular y las medidas de protección a los denunciantes es el famoso principio de reserva. Muy importante dar a conocer que la denuncia no puede ser de conocimiento público, ni siquiera a través de una solicitud de acceso a la información, ¿no? Tanto esa denuncia como la solicitud de protección al denunciante tienen el carácter de confidencial, ¿no? Y ahí las oficinas de interés institucional juegan un rol vital. Los servidores que intervienen en el trámite de la evaluación de la denuncia que contenga esta solicitud de medidas de protección también están prohibidos de divulgar cualquier aspecto de la denuncia, incluida la identidad del denunciante o de los testigos. ¿Qué más tenemos en el ámbito de este principio de reserva que suma a la protección del denunciante? El hecho de que ni siquiera el titular de la entidad ni ningún otro servidor civil de la misma se encuentran facultados a solicitar información acerca de la identidad de un denunciante o el detalle de la denuncia o la solicitud de protección presentada, ¿no? Si en caso esto se produciera, ¿qué es lo que se debe hacer, no? El titular de la Oficina de Integridad Institucional, y ahí radica la importancia de los oficiales de integridad, o en este caso la máxima autoridad administrativa, si no hubiera una oficina de integridad institucional, debe negarse formalmente a acceder al pedido y poner este hecho de conocimiento en conocimiento del jefe de la Oficina de Control Institucional, o si esta oficina de control institucional, o si depende presupuestariamente de la entidad, pues debe ponerlo en conocimiento al jefe de la Contraloría Regional para que proceda conforme a sus atribuciones. Algo que también resulta muy importante tener presente es que uno debe tener mucho cuidado para presentar una denuncia, en el sentido de que no debe incurrir en la presentación de denuncias de mala fe. ¿Cuándo hablamos de denuncias de mala fe? Cuando la denuncia se da sobre hechos que ya han sido denunciados y no se está aportando pruebas nuevas. O en el caso de tratarse de una denuncia reiterada, ¿no? Ya se hizo la denuncia, ya se investigó, ya se cuenta con una decisión firme, y sin embargo nuevamente se vuelve a presentar la denuncia sobre los mismos hechos, ¿no? Otra situación que constituye una denuncia de mala fe es cuando la denuncia es carente de fundamento, ¿no? No tiene mayor fundamento, no constituye una situación irregular,
sin embargo se denuncia afectándose de algún modo la buena imagen del funcionario servidor público involucrado, ¿no? Y la otra es cuando se trata de una denuncia falsa, ¿no? Donde se atribuyen hechos que no se contrastan con la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias de una denuncia de mala fe? El hecho de que los denunciantes y testigos que formulen denuncias de mala fe sean excluidos de las medidas de protección, es lo primero que se hace, y además una denuncia de mala fe puede acarrear consecuencias en el ámbito administrativo y disciplinario y un proceso con la determinación de responsabilidades a que diera lugar ese proceso, ¿no? Y también en el ámbito penal, ¿no? Algo que me gustaría comentar y que me parece también muy relevante es que el pasado 7 de febrero hubo una modificación al decreto legislativo 1327 que regula la protección a los denunciantes de hechos de corrupción. Y este decreto, esta nueva reforma incluye la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, ¿no? ¿Qué implica esta plataforma, no? Que las entidades van a ser responsables de garantizar la interoperabilidad de los procedimientos de denuncia sobre actos de corrupción y de las medidas de protección al denunciante a través de esta plataforma, ¿no? Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, se encuentra ya desarrollando la plataforma, ya ha sido testeada en algunos ministerios, según tengo conocimiento, parte de la Secretaría de Integridad Pública, ¿no? Y esta plataforma va a constituir el canal único de contacto digital del Estado peruano con la ciudadanía para dichas denuncias. Aquí hay un print page de cómo se ingresa para presentar la denuncia. Y ello va a permitir no solo generar información estadística sobre la dimensión de todas las denuncias que a nivel nacional se presentan en los 3 niveles del Estado, que es hacia lo que aspira esta plataforma, sino además va a permitir la trazabilidad en la investigación de los casos. El ciudadano va a poder tener acceso a consultar en qué estado se encuentra esa denuncia. Algo que es muy importante precisar también es que en estas denuncias los ciudadanos no forman parte del proceso, ¿no? Son unos colaboradores en el proceso, pero no forman parte. Sin embargo, esta plataforma va a permitir realizar un seguimiento, va a permitir darle trazabilidad a todas las denuncias que se presenten en el Estado, en las diversas instituciones, y asimismo, con esta plataforma va a haber mayor transparencia respecto a qué denuncias se archivan, por qué se archivan. Realmente considero que va a ser es el inicio de una gran transformación al depositarse todas las denuncias en una sola plataforma y promover la interoperabilidad entre las entidades que tienen a su cargo el deber de investigar y sancionar en el ámbito administrativo disciplinario a aquellos malos funcionarios. Bueno, muchísimas gracias por mi intervención. Voy a dar pase para preguntas que tenga el público. A ver, vamos a ver. A ver, aquí me consultan. En Contraloría existe la declaración de conflicto de intereses que me parece una buena herramienta en cuanto a integridad del personal que labora en las entidades. Esta declaración se realiza a todas las entidades. Sería interesante corroborar toda esta información por las oficinas de integridad de cada entidad pública. Sí, a ver, vamos a hacer algunas precisiones respecto de este aporte. En principio, en la actualidad hay 2 sistemas de declaración de jurada de intereses. Una está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros y la administra la plataforma PIDE, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado peruano, junto con la Secretaría de Integridad Pública, que es el órgano rector de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, ¿no? Y un sistema de declaración jurada de intereses que maneja la Contraloría y a la cual se encuentran vinculados los funcionarios y servidores de Contraloría, ¿no? Recientemente se presentó hace un par de meses un debate respecto de que los congresistas de la República decidieron apartarse de la normativa vigente general, que es la que ahorita está rigiendo el sistema de declaración jurada de intereses que tiene la Secretaría de Integridad Pública,
los congresistas plantearon alejarse o apartarse de este régimen para presentar su declaración jurada a la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, ahorita ese es un tema que se encuentra en debate, porque la tendencia es a que los servicios del Estado y la transparencia de la información se dé a través de una plataforma nacional que tenga que cumpla con los estándares internacionales para el intercambio de datos. De acuerdo a la normativa vigente, las oficinas de integridad institucional tienen a su cargo el deber de velar por una presentación rigurosa de la información de la declaración jurada de los altos funcionarios de sus entidades. Es una función muy importante que se les ha atribuido desde julio del año pasado, y por eso reiteramos también ahí la importancia del rol que juegan las oficinas de integridad. Queda en debate esta coordinación que tendría que ser Contraloría con Secretaría de Integridad Pública para unificar el sistema, porque que hayan dos sistemas en paralelo va a impedir que se permita un cruce de información, ¿no? Si ustedes ingresan, ponen en el Google Declaración Jurada de Intereses, sale la plataforma PIDE del Estado peruano y pueden hacer la consulta de cualquier funcionario y revisar la Declaración Jurada de Intereses, ¿no? Es una iniciativa del marco de la implementación de la política y el Plan Nacional de Integridad, en la que ha estado trabajando arduamente estos últimos años la Secretaría de Integridad Pública, y que ya está dando resultados porque hay un número muy alto de funcionarios y servidores que tienen mandato bajo el marco legal, tienen el deber de presentar una declaración jurada de intereses, y está permitiendo realizar algunos cruces e identificar posibles conflictos de interés. A ver, acá me comentan, coinciden que la prevención obtendrá mejores resultados en el sentido que evita la ocurrencia del acto corruptivo. No esperar que ocurra. Para ello, la Contraloría y Fiscalía deben emitir normas al respecto. Es cierto, pero de acuerdo al rol que cumple tanto la Contraloría como el Ministerio Público, el fuerte está más en el ámbito sancionador, en el caso de Fiscalía, sobre todo, y en Contraloría en el ámbito del control. Por eso es que las oficinas de integridad sí juegan un rol eminentemente preventivo, porque están ahí para prevenir los riesgos, están ahí para escuchar al funcionario sobre cuál es el dilema que puede estar enfrentando, y para juntos, en equipo, compartiendo los dilemas y compartiendo las responsabilidades, se tome las mejores decisiones, se transparente la información y se evidencie la voluntad pública, ¿no? La voluntad de querer hacer las cosas de la mejor manera. Por acá me comentan, debe establecerse la potestad sancionadora a la Contraloría y dar mayor énfasis en el acompañamiento de la Contraloría en la ejecución de obras con controles simultáneos. Sí, coincido con ese parecer. Es lamentable que a la fecha el Congreso todavía no haya restituido la capacidad sancionadora de la Contraloría. Lo que está sucediendo en la práctica es que si la Contraloría identifica responsabilidad administrativa funcional, la deriva a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios para que proceda. Sin embargo, son muchos procesos, y la participación que ha tenido Contraloría General en llevando adelante procesos sancionadores ha sido bastante efectiva. Hay un número considerable de funcionarios y servidores que han recibido sanciones ejemplares en el ámbito administrativo funcional. Está a cargo de la Contraloría General de la República. Nos dice, el Perú no solo es Lima o las capitales de regiones. Estas normas no funcionan en casi la mayoría de las municipalidades distritales, donde la corrupción al mando de los alcaldes hacen lo que quieren, incluso atentan contra la vida de sus opositores. ¿Quién se va a atrever a denunciar si tanto la Contraloría y la Fiscalía se ponen del lado de los alcaldes? Justamente por eso es uno de los retos pendientes en nuestro país, que cada entidad del Estado, de los 3 niveles del Estado, y ahí estamos hablando de llegar a las municipalidades distritales, cuenten con un oficial de integridad, y ese oficial de integridad tenga total independencia funcional, pero también administrativa, que es a lo que se aspira, para que pueda investigar y garantizar las medidas de protección a los denunciantes y cumplir con la función de integridad, advertir los hechos de corrupción y denunciar de acuerdo a lo que corresponda. Ese es el reto pendiente. Lamentablemente estamos todavía en una etapa inicial,
Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, pueden consultar la página, hace poco, bueno, publicó un reporte sobre el modelo de integridad y cuán avanzado se encontraba a nivel del Poder Ejecutivo. Y todavía los niveles son bastante modestos, no es fácil llevar adelante reformas tan grandes en el país, pero se aspira a que ese modelo de integridad, que va acompañado de los oficiales de integridad responsables de implementar ese modelo, puedan, en el largo plazo, estar establecidos en todas las entidades, sobre todo en las municipalidades distritales, provinciales y en los gobiernos regionales. Porque si bien es cierto, los casos de corrupción de mayor trascendencia económica son los del ámbito nacional, la mayor cantidad de casos de corrupción en nuestro país se reporta en regiones, y es ahí donde tenemos que colocar nuestra atención. Eh, Finalmente, a ver, vamos a ver si aparecen, sí aparecen más. ¿Existe un gran malestar en la sociedad? A ver, perdónenme un momento. Ya, a ver, decían, existe un gran malestar en la sociedad porque todas las instituciones públicas, sin excepción, están pagando sumas muy altas por productos como mascarillas y similares. Si la Contraloría y la PNP también lo hacen. La plataforma digital única de denuncias del ciudadano realmente protege nuestra identidad. Bueno, el marco regulatorio está dado para que eso sea así, para que se proteja la identidad de los denunciantes. Entonces, y ahí las oficinas de integridad cumplen un rol importante, ¿no? Puesto que eh, deben orientar a las áreas, a las unidades ejecutoras, al área de logística, sobre cuáles son las responsabilidades en las que pueden incurrir por una adquisición indebida o por incurrir en irregularidades en la contratación de bienes y servicios, incluido el tema de los elementos de protección personal, eh, como las mascarillas y otros, ¿no? Desde Defensoría estamos recomendando a las distintas unidades orgánicas, a las distintas entidades, que los oficiales de integridad asuman ese rol de orientación y formulen recordatorios sobre el marco legal y las consecuencias legales también de incurrir en este tipo de irregularidades y contravenir la normativa. Tengo el caso de un personal esencial a quien por determinación de un funcionario le recortaron el pago de sus servicios correspondiente al mes de abril. ¿Esto puede considerarse como abuso de autoridad? Bueno, es una consulta que no está necesariamente vinculada con el tema que estamos viendo ahora, pero habría que consultar cuál es mayor información para poder determinarlo. Está más vinculado al ámbito laboral, habría que ver cuál era el tipo de contratación, si se trataba de un caso, una orden de servicios, ¿no? Porque en estos tiempos de pandemia no ha habido una directiva eh, cerrada de parte de Servir para señalar que se deben continuar con las contrataciones e impedir las no renovaciones, ¿no? Cada entidad ha sido libre de determinar la renovación o no renovación de su personal sin tomar en cuenta este contexto actual. Otra pregunta que me formulan, ¿no? Si bien la plataforma única es un elemento saludable que va a reforzar el modelo de integridad en la administración pública, ¿cuál es su opinión de lo que tenemos hoy en materia de integridad de los organismos adscritos a ministerios, por ejemplo? ¿Hay un efectivo control de las oficinas de integridad de los ministerios o es un desempeño desigual? Sí, efectivamente, estamos en un proceso de reforma grande y muy trascendental, pero estamos yendo a paso lento, de acuerdo a la supervisión que realizamos sobre cuán implementado está el modelo de integridad en Defensoría del Pueblo. Vimos que los ministerios son los que están más avanzados, pero son grandes los retos de los órganos adscritos a dichos ministerios, ¿no? Se requiere mayor articulación entre los oficiales de integridad a nivel de ministerios con los responsables de la función de integridad en los órganos adscritos para trabajar de forma
coordinada y articulada la implementación de las estrategias institucional de integridad en sus unidades, ¿no? Nos dicen, ¿es posible crear veedurías ciudadanas financiadas por el Estado? Bueno, en teoría sí, en teoría sí. Lo importante es que actualmente hay diversos canales para que la ciudadanía pueda empoderarse, ¿no? Pueda conocer cómo denunciar, dónde denunciar. Todas las entidades del Estado a nivel, por lo menos de entidades de orden nacional, tienen el deber de colocar en sus portales segmentos especiales para la denuncia de hechos de corrupción. A ver, vamos por acá. Nos dice, en la plataforma de declaración jurada de intereses se pueden apreciar varias declaraciones mal llevadas. A propósito, quizás alguien revisa que los funcionarios las llenen bien, así como hay otras entidades donde menos del 20% de funcionarios han hecho la declaración jurada. Un ejemplo de la municipalidad de Miraflores. Miren, el deber de que esas declaraciones sean bien llenadas parte primero del propio funcionario, porque eso trae responsabilidad administrativa y disciplinaria. Si se llega a identificar que un funcionario declaró información falsa o imprecisa, eso conlleva al inicio de un proceso administrativo disciplinario. Acá el participante preguntaba, ¿no? ¿Quién las revisa, no? ¿Quién tiene el deber de revisarlas e identificar? Justamente los oficiales de integridad son los que tienen ese deber tan importante de asegurarse de que la información sea fidedigna, de hacer los recordatorios, sobre todo, ¿no? Hacer los recordatorios a los funcionarios de que la declaración falsa da lugar a responsabilidades, ¿no? Me parece que es el día de hoy hemos tomado conocimiento de la declaración jurada de intereses del ex Contralor de la República, que al parecer, presuntamente, habría consignado información falsa y ahora probablemente va a ser sujeto de investigaciones para establecer las responsabilidades que correspondan, siempre y cuando se levante su respectiva inmunidad parlamentaria. Entonces, en ese caso es un gran reto y es muy importante que las municipalidades puedan implementar la función de integridad y tengan un responsable de integridad que haga ese seguimiento, esa revisión y alerte a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios sobre declaraciones juradas llenadas de forma imprecisa. Pero también la ciudadanía tiene ahí un rol, si tienen acceso a información, toman conocimiento de que una declaración jurada que es pública y que pueden consultar presenta información imprecisa, que no se condice con la realidad, también pueden presentar la denuncia ante la Oficina de Integridad e incluso el marco legal te permite la presentación de denuncia anónima, siempre y cuando haya de por medio un compromiso de poder brindar toda la información posible para facilitar la investigación. ¿Cómo proteger a las personas en los distritos pequeños? Bueno, la pregunta está muy amplia, pero tal vez es cómo protegerlos de estos actos de corrupción que afectan sus derechos, ¿no? En aquellas zonas alejadas y pequeños distritos. En tanto no haya llegado no se haya logrado la implementación de la función de integridad allá, están abiertos los canales de denuncia, como el Ministerio Público, la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, o incluso en las mismas municipalidades ante sus secretarías técnicas. Nos dicen, ¿se podría decir que en los 3 niveles de gobierno todavía está en proceso el modelo de integridad? En realidad, está en proceso de implementación a nivel de los ministerios del Poder Ejecutivo, es donde se encuentra el mayor avance, es un aproximado de más del 40% de componentes del modelo de integridad que han sido implementados a nivel de ministerios. El segundo escalón será el de los organismos adscritos y de ahí los gobiernos regionales que también están en proceso de implementación. La Secretaría de Integridad Pública, que como comenté anteriormente es el órgano rector de la implementación de la política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, viene desarrollando
diversos esfuerzos. El año pasado, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realizaron la Caravana de los Derechos, que incluyó un capítulo para el tema de corrupción, de lucha contra la corrupción, y firmaron pactos regionales en varias regiones del país para que los gobiernos regionales se comprometan en la implementación de la función de integridad. La declaración jurada de intereses cuenta con algún sistema de alertas para identificar los posibles conflictos de interés. No, no necesariamente. Lo que tiene es que permite un cruce entre la información de los funcionarios, las entidades en las que han trabajado y los servicios que han prestado. Si uno ingresa el nombre de una persona, por ejemplo, en el área de logística, hace la consulta de un proveedor que se está presentando su buena pro, ese dato, esa información se ingresa a la declaración jurada, al sistema de declaración jurada de intereses, y se puede hacer el cruce de si en algún momento algún funcionario de esa entidad prestó servicios o se encuentra o tiene un familiar vinculado a ese proveedor. Es el cruce que permite realizar esta plataforma entre proveedores y funcionarios y servidores públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los funcionarios y servidores públicos declaran con qué instituciones trabajaron, a qué instituciones prestaron servicios no personales, por ejemplo, y a veces lo hicieron a entidades privadas. Y asimismo también uno declara quiénes son sus familiares más cercanos, dónde se encuentran laborando actualmente. Muchas veces hay funcionarios que declaran tener a un primo, a un hermano, a un padre que tienen una empresa proveedora de servicios, y es ahí donde se puede hacer un cruce de información. De ahí la importancia que la ciudadanía se familiarice con esta plataforma y permite hacer ese tipo de cruces. Tengo entendido que se aspira a más con esta plataforma y que pueda en el futuro próximo realizar mayores cruces con todo el sector privado y todas las empresas, ¿no? Eso permitiría realmente identificar conflictos de interés, que es donde surge la comisión de actos de corrupción. Dice, el gobierno debe viabilizar la creación de las oficinas de integridad como unidad orgánica para que tenga la importancia que corresponde, ¿no? No ser una actividad más que le están encargando a la Oficina de Recursos Humanos. Ciertamente, una gran reforma que está pendiente del Estado peruano y del actual gobierno y de los próximos gobiernos, si no lo llegan a implementar, desde mi punto de vista personal, es que sea una obligación la creación de las oficinas de integridad, que venga comprometido con los recursos que esa acción implica, porque no es que a nivel normativo se diga todas las entidades están obligadas a crear una oficina de integridad, porque la creación de una oficina de integridad demanda recursos logísticos, recursos humanos, manda por lo menos un pequeño equipo de 3 a 4 personas. Entonces, sí resulta vital que estas oficinas se puedan implementar en los 3 niveles del gobierno. Y esta estrategia viene planteada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, que a partir de la experiencia que ha levantado en diversos países a nivel mundial, ha identificado que es una estrategia muy exitosa para prevenir los actos de corrupción y fortalecer la integridad de las entidades públicas, ¿no? De los funcionarios y servidores públicos.